Pero miren, cuando el lunes, me parece que fue, me llamaron para darme pues la encomienda de que tuviera el mensaje en el día de hoy. Cuando me comunicaron, no me dieron un tema en específico, sino que me dieron 3 palabras: soberanía, oración y plenitud. Y yo recuerdo que le comenté a quien me llamó, bueno, pero esto parece un sancocho. Y la respuesta que tuve fue, pues ponlo a fuego. Y ciertamente pusimos eso a fuego, y por fuego entienda ir en oración al Padre a buscar su direccionamiento. Y créanme que me sentí durante toda la semana tentado a llamar para preguntar cuál es el enfoque que quieren con el tema. Los que predican aquí saben que cuando se le da la asignación, también con esa asignación hay un enfoque de lo que quiere el tema, de lo que se quiere que se trate. Y tuve esa lucha porque quería llamar, pero ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque? Y el Espíritu me decía, lo que yo quiero hablar no depende de quien te llamó, es de lo que yo quiero hablar. Es conmigo que tú tienes que venir a hablar. Y entonces me fui y puse el sancocho en fuego. Y de todo eso, el tema que el Señor trajo es la autodisciplina espiritual y la plenitud en Cristo. Y a pesar de que eso no salió de mí, sino de ese proceso de oración, le puedo testificar que yo no me sentía tranquilo. Posiblemente porque mi parte humana, acostumbrada a que haya un enfoque claro, estaba luchando con eso. Tanto así que esta mañana cuando llegué le pedí a mi esposa que orara por mí. Luego que me moví aquí delante, y Javi, quiero bendecir tu vida por permitir que el Espíritu pues fluya. Javi hablaba de Efesios 2. Y Efesios 2 trata de lo que Dios hizo por nosotros. Sin embargo, esa porción de la lectura no trae a colación la parte que tenemos que hacer nosotros. Y ahí yo recibí con interés a la confirmación de que era el mensaje de parte de Dios, porque incluso si pueden examinar las adoraciones, todos hablaban de lo que Dios hizo por nosotros. De manera que en esta mañana yo quiero instarle, porque mientras estaba aquí atrás y la pastora oraba, también su oración confirmaba algo que yo tenía planeado decir y lo voy a decir. Es que yo quiero pedirle en esta mañana que usted encarecidamente ponga su mirada en Cristo. Que usted ve en este momento a Cristo aquí delante de usted, que de hecho lo está porque Él vive en mí. Pero yo no quiero que usted se fije en Wander, sino que el mensaje se lo está dando Dios directamente. Tanto así que no me gusta, pero lo he preparado en segunda persona. No porque no se aplique a mi vida, porque yo quiero que usted lo reciba como un mensaje de Dios para usted. Y es la intención de Dios. Por eso quiero instarle nuevamente a lo que oraba la pastora. Evite cualquier distracción. Tenga este tiempo para escuchar y poner sus oídos presto a lo que Dios quiere hablar. Y yo quiero invitarle que usted vaya a Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor así. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Si recordarán, en Efesios habla de que antes éramos de una lista y todos aquí dijeron, no, ya no somos parte de esa lista. Y es lo mismo que Pedro está hablando, pero está hablando de que antes pues vivíamos conforme a nuestros propios deseos,
cuando éramos ignorantes de lo que Dios había hecho por nosotros. Y eso que Dios hizo por nosotros amerita una respuesta. Y es el mensaje que nos ocupa a nosotros. Para poder dar esa respuesta de manera efectiva, tenemos que tener una autodisciplina espiritual. La semana pasada el Señor estuvo hablando. Y entre las cosas que hablaba decía que Dios hizo a Adán para que fuera representante y reflejo de Dios en la tierra. Adán fracasó en eso y por consiguiente toda la humanidad también ha fracasado en eso. Pero por medio del sacrificio de Cristo, somos habilitados nuevamente para ser un representante y reflejo de Dios. Cristo hizo este trabajo en nosotros, sacándonos del pecado. Y si recordarán, hubo una ejemplificación gráfica de donde nos desterraron, nos implantaron y luego hubo una especie ahí como de jueguito que es lo que hacemos nosotros, nos desplantamos, nos implantamos allá, vuelven y nos traen, volvemos para allá y vuelven y nos traen y volvemos para allá. Pero indudablemente, a pesar de que Cristo nos plantó en Él, a nosotros se nos hace difícil permanecer allí arraigados y echar raíces profundas. Y por consiguiente no logramos experimentar esa plenitud de la cual se ha estado hablando durante todos estos domingos. Y esto sin duda alguna nos lleva a una conclusión, y es que se debe tomar decisiones. Y cuando hablamos de autodisciplina, estamos hablando de la capacidad de seguir reglas impuestas personalmente con orden y constancia, es decir, de manera repetitiva, usando solo la fuerza de voluntad. La autodisciplina es una virtud que se adquiere con constancia, repetitivamente, siendo perseverante. Ser una persona disciplinada implica enfocarse en las metas que se desean alcanzar, ya sea en el ámbito personal, laboral o académico. La capacidad de autodisciplinarse requiere de la transformación de la disciplina en hábito. Como constantemente yo estoy repitiendo una serie de patrones, ya eso forma parte de mi accionar propio, de manera natural. Eso fluye solo, respetando esas reglas y normas impuestas por cada uno hasta que ya es algo normalizado. Esto no es ajeno en la Biblia. De hecho, en 1 Corintios 9, 26, 27, Pablo habla de esto. Dice Pablo a partir del versículo 26 de 1 Corintios 9, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otro, yo mismo quede descalificado. Pero también en Hebreos 12, 1 y 2, la palabra nos habla. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Aquí el autor de los Hebreos nos está haciendo un llamado a que pues pongamos nuestra mirada en Jesús, que nos dio un ejemplo perfecto de autodisciplina. Se negó a sí mismo, y esa canción que cantábamos, que en la cruz, que murió por amor, Él lo hizo todo eso. ¿Por qué? Porque Él puso su mirada en el propósito del cual Dios le había encomendado, que era morir para traer salvación a cada uno de nosotros. Si miramos en la práctica humana, las personas que tienen una gran capacidad para concentrarse, una gran capacidad para definir y mantenerse consistentemente dentro de sus prioridades,
tienden a tener mucho éxito en este mundo. Usted se puede acercar a cualquier persona exitosa en un área específica y de seguro le va a decir que no fue algo que le cayó del cielo de la noche a la mañana, sino que es un resultado de una práctica constante y una dedicación constante que incluso amerita mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Y la autodisciplina es un componente esencial en el sentido de que, ya sea que se trate de algún tipo de logro académico, algún tipo de logro musical o atlético o lo que sea, algún logro en el ámbito de negocios o las artes o las ciencias, generalmente se producen personas que son muy centradas y que entienden cómo ordenar sus prioridades. En una palabra, son personas disciplinadas. Y en la práctica humana hay una serie de cosas que rápidamente vamos a enumerar, sin entrar en muchos detalles, porque no es el enfoque que queremos en esta mañana, como lo es el iniciar con cosas pequeñas. Por lo regular, uno trata de ser o intentar ser disciplinado para las cosas grandes e ignora las pequeñas, pero lo cierto es que hasta la misma palabra dice que si no somos fieles en lo poco, mucho menos lo vamos a hacer en las cosas mayores. Por lo cual, empezar a enfocarse en las cosas pequeñas es un primer paso para la autodisciplina. Mantener el entorno limpio. En un entorno contaminado hay mucha distracción, por lo cual uno no puede mantenerse enfocado. Usted ve que las mujeres a veces cuando tienen la casa con tantas cosas se vuelven, ¿pero qué hago primero? Friego, trapeo, barro, lavo, cocino. Se hace complicado usted poder funcionar en un entorno contaminado y eso aplica para todo ámbito de la vida y en toda faceta. El hacer un calendario es algo también de una práctica de autodisciplina. Tener clara cuáles son las actividades que voy a hacer. Aborrecer el estar mucho tiempo entretenido. Y aquí un punto importante porque a veces uno se engaña diciendo, no, que yo me merezco un descanso. Pero el tanto tiempo de descanso entonces se convierte en una debilidad porque usted entonces quiere pasársela descansando y no emplea su tiempo en cosas valiosas. El estar a tiempo, si es a las 10, es a las 10, si es a las 9, a las 9, no a las 9:25, no a las 9:15, es estar a tiempo. Mantener su palabra. Si usted dijo que el viernes va, el viernes vaya. Y todo eso usted puede encontrar en el versículo bíblico. Es decir, que tampoco es un invento de la humanidad, sino de Dios. Vuestro sí sea sí. Hacer las tareas más difíciles primero. No deje lo más complicado para último. Empiece con lo más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando usted deja lo último, lo más complicado, ya usted está agotado. Y entonces ahí empieza usted, no, porque ya yo estoy cansado. Y todo el que ha hecho tesis le pasó en algún momento. Y todo el que ha estudiado en algún punto se ha encontrado que posterga y posterga. Y ya cuando llega el momento final que hay que entregar el trabajo, bueno, pues hay que salir corriendo y uno empieza hasta a pelear, que esta universidad, que tanto que exigen, cuando el problema está en usted, está en mí, que se la pasa postergando y luego quiere culpar a otro de su irresponsabilidad. Terminar lo que se empieza. ¿Cuánta gente que empieza a hacer algo y lo deja a mitad de camino? Y así se pasa la vida. Y quiero traerlo también al ámbito cristiano, porque muchas veces no es un secreto. Muchos luchamos con el tema de mantener un tiempo constante de oración. Y empezamos la primera semana como un cuchillo afilado. Y pareciera que ese cuchillo, después de estar cortando mucho, se va poniendo boto. Y en primero un día, no me voy a levantar hoy, que estoy muy cansado. Y al final se muere el tiempo de oración. Practicar la autonegación es un hábito que también ayuda a la autodisciplina en el aspecto humano. Bueno, yo quiero comerme hoy un hamburger y yo me lo puedo comer. Tengo los recursos para comérmelo. Pero es bueno usted hacer esa autonegación. No me voy a comer ese hamburger. Para que su cuerpo sepa que usted es el que está a cargo y no él, porque su estómago le va a pedir todo lo que quiere. Ahora, depende de usted si se lo da o no. Y por último, ser voluntario.
voluntariarse para algo, para que así ese tiempo que usted pudiera entender que le sobra, sí, entreténgase, pero no pase mucho tiempo entretenido, y si le está sobrando tiempo, busque algo en que usted pueda colaborar, ayudar. Todo eso son aspectos pues meramente humanos. Ahora yo quiero que hablemos 5 cosas, y de seguro hay mucho más, pero por tema de tiempo, sin duda no podemos abarcarlas todas. Pero estas 5 fueron las que el Señor trajo, que son muy importantes para desarrollar la autodisciplina espiritual. La primera es reconocer que Dios es tu dueño. Eso es lo primero. Reconocer que Dios es tu dueño. Miren, hay una verdad que aquí se ha repetido muchas veces, tal vez no de esta manera como la voy a decir, pero sí con el mismo sentido y significado, y es que nuestro comportamiento es un resultado directo de cómo pensamos. Y cómo pensamos es un resultado directo de 2 cosas. Número 1, es un resultado directo de la información que tenemos en la mente, pero también es un resultado directo del nivel de compromiso que tenemos con esa información. No es solo que yo tengo el conocimiento, sino que tan comprometido yo estoy con ese conocimiento. Porque de cierto que todo creyente que está aquí sabe que tiene que orar. Ahora, el que no lo está haciendo como debe hacerlo, no está tan comprometido con esa información que tiene. Por eso es importante tener claro eso, de que somos un resultado directo de la información que tenemos y 2, del compromiso que tenemos con esa información. Y es ahí donde primera de Pedro 13, en el capítulo 1, Pedro dice, así que preparen su mente para actuar. Todo trabajo empieza aquí en la mente. Si quieres vivir en plenitud, debes tener autodisciplina. Pero para tener esa autodisciplina se hace necesario que entienda que tú no te perteneces. Claramente esto va en contra de la corriente de nuestra cultura, porque todo en esta sociedad moderna es egocéntrico. Cada mensaje que llega a través de todos los medios posibles y a través de todo el sistema educativo es que cada individuo es el dueño de su propio destino. ¿Le suena familiar? Tú tienes derecho a ser quien tú quieres ser. No dejes que nadie te diga quién tienes que ser. Establece tus metas y determina tus propios niveles de satisfacción. Persigue tus propios sueños y no dejes que nadie se interponga en tu camino. Elige tu propio estilo de vida. Ay, cuánta gente ha caído engañada en negocios turbios, porque se le viene ofertando que usted puede elegir su propio estilo de vida, sea su propio jefe, tenga libertad financiera, y etcétera, etcétera, etcétera. Son de las frases comunes que abundan en nuestra sociedad. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, tú no estás a cargo de ti. De hecho, no estás a cargo de ti. No solo no eres libre, eres un esclavo de Dios por medio de Jesucristo. Eres un esclavo y un siervo de Dios en Cristo. Y es ahí donde tiene que empezar todo. Si usted quiere permanecer viviendo en plenitud, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que usted le pertenece al Señor, que usted es propiedad del Señor. No eres tu propio dueño, le pertenece a Dios. Y David conocía eso. En Primera de Crónicas 29, 11, 12, David proclama, tuyo, oh Señor, son las grandezas, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Las riquezas y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Y ahí está la primera palabra del sancocho. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas.
Y en nosotros entender esa verdad, nos va a ayudar entonces, por consiguiente, a poder vivir esa vida en plenitud. Y yo quiero traer un ejemplo que ya se predicó en días pasados y se mencionó. Y es la pastora Miriam Robles. ¿Cuánta gente hoy día va detrás del famoso y mal llamado sueño americano? ¿Cuánta gente se va hacia Estados Unidos porque entiende que allí va a poder lograr conseguir todo lo que necesita para poder vivir esa vida en plenitud? Y olvida, porque incluso creyentes hacen esta práctica, olvidan que no se trata de lo que yo pueda lograr, sino de lo que quiere Dios que logre. Y el que no conoce pues esta historia o este testimonio de vivencia, la pastora Miriam había estado fuera y pues estuvo por allá un tiempo. Pero el Señor la llamó a que viniera a Sabana de la Mar por la vida de una joven. Y recuerdo que de su propia palabra testificaba cuánta gente, hasta tonta, le llamó. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a dejar un proceso, la oportunidad de después darle a tu hijo el tener una ciudadanía americana, el hacerte residente, el vivir el sueño americano? Pero un sueño americano que está destruyendo muchas vidas, que está acabando con muchas familias. Y esta mujer pues dejó todo eso y vino a obedecer el mandato de Dios. ¿Cuál es el resultado? Que usted y yo hoy podemos congregarnos en esta casa. Y es lo que pasa cuando dejamos a un lado nuestro deseo por seguir el propósito de Dios. Y de eso es que se trata. Por lo tanto, dice primera de Pedro 1:14, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer ¿qué? Sus propios deseos. Yo tengo que entender que Dios es mi dueño, por lo cual no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que Él quiere. Y obviamente, para yo entender eso, tiene que haber una relación en la cual también entra pues la oración, que es la otra palabra que había en el sancocho ahí: soberanía, oración, plenitud. Y de plenitud es que se trata todo esto, que podamos vivir la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. La segunda práctica en la cual debemos ejercitarnos, la primera ya vimos, es reconocer quién es nuestro dueño y que nuestro dueño es Dios. La segunda práctica en la cual debemos ejercitarnos es recordar el pacto de salvación que hiciste con Dios. ¿Cómo así, varón? Primera de Pedro 1:13 dice: pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, y a los amigos que están aquí, este mensaje también es para ustedes. Cuando tú vengas a los pies de Cristo, va a haber una promesa de parte de Dios. Y hubo una promesa de parte de Dios para aquellos que ya han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿De qué? De perdonarte, de llevarte de gloria en gloria hacia la plenitud de Cristo. Pero también hubo una promesa de tu parte, y a ti, amigo, va a haber una promesa de tu parte, que es obediencia. Una confesión que podemos recitarla así: te voy a obedecer, te voy a seguir, te confieso como Salvador y Señor de mi vida. Entonces usted está haciendo un compromiso con Dios. Y cada creyente que está aquí hizo un compromiso con Dios. Por lo cual debemos recordar cada día ese compromiso que hicimos ¿de qué? De obedecerle. Y para poder cumplirlo tenemos que olvidarnos de nosotros y buscar qué es lo que Él quiere. Debemos volver atrás y recordar eso. Y tener la integridad para ser fiel a nuestra promesa original. Diferente a lo que pasó con el pueblo de Israel, que si usted va en Éxodo 24, los versículos 7 y 8, luego que se le dan todas las leyes, el pacto y todo lo demás, dicen los versículos 7 y 8 de Éxodo 24. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones
y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Al darle estas instrucciones, por unanimidad, cuando escucharon la ley de Dios, los israelitas tuvieron la misma respuesta que tenemos nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Te vamos a obedecer, obedeceremos en todo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que de inmediato, no fue después, de inmediato procedieron a desobedecer todo lo que habían comprometido que iban a obedecer. Y de manera constante, muchos de nosotros hacemos lo mismo. Hicimos un compromiso con Dios de obedecerle, pero cuando llega la situación, le desobedecemos. Y quiero mencionarle esto, no con el ánimo de infundirle temor. Amén, si usted lo entiende como temor, pero eso es lo que enseña la palabra. El hecho de que Israel desobedeciera ese pacto, ¿qué le trajo? Porque lo hicieron de manera flagrante y persistente. Hoy día, todavía, están bajo el juicio de Dios que le llegó a su vida. Todavía hoy están viviendo la consecuencia de violar ese pacto que hicieron con Dios. Nos guarde y nos libre Dios de encontrarnos nosotros bajo el juicio y la ira de Dios por estar violando un pacto que hicimos con Él aquí, de aceptar su salvación obedeciéndole. Por eso es que se trata de la parte nuestra. Nuestra relación con Dios es de dos vías, de Él hacia nosotros, pero de nosotros hacia Él. Él produjo en nosotros, usted leyó en Efesios, de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos, no teníamos forma de reaccionar. Él nos avivó y ese avivamiento sí o sí produce una respuesta de nosotros hacia Él. Si eso no está pasando, usted todavía no ha sido vivificado. Y yo le invito a que usted examine y reflexione en esa relación que tiene con su Dios. Lo tercero en lo cual debemos ejercitarnos es reconocer todo pecado como una violación a la relación que usted tiene con Dios. Vimos primero en reconocer que Dios es nuestro dueño. Vimos por segundo, recordar el pacto de salvación que hicimos con Dios. Lo tercero es reconocer que todo pecado es una violación directa a esa relación que usted tiene con Dios. Y primera de Pedro 1:14 dice, quiero leerlo hasta el 17. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Si tú eres hijo de Dios, pues debes actuar como tal. No violes esa relación que tú tienes con tu Padre. Y con esto queremos decir que el Señor se ha unido a nosotros con un solo espíritu. Y usted puede luego ya con Carmen en su casa, 1 Corintios 6, estudiar un poco de eso. El Señor se ha unido con nosotros en un solo espíritu. Cristo está indisolublemente ligado a su propio pueblo, es decir, en el momento que nosotros venimos, hicimos ese pacto de salvación, Cristo entra a vivir en nosotros. Nosotros estamos ligados en Cristo. Y usted recordará, en la representación gráfica, nos desplantaron y nos plantaron. En esa implantación que hubo en Cristo, Cristo está viviendo y habitando en nosotros. Por lo cual, si pecamos, ¿usted sabe lo que estamos haciendo? Uniendo a Cristo al pecado. Y eso es una horrenda transgresión ante Dios. Y Pablo habla de esto en Corintios, cuando le dice, no una tu cuerpo a una ramera. Es de lo que está hablando, porque cuando te unes a una ramera, a una prostituta, estás uniéndote en uno con ella.
Y en otras palabras, tú estás llevando a Cristo a unirse en prostitución con una ramera. Ustedes vieron que qué hizo Moisés cuando le dio la lectura del pacto al pueblo. Lo selló con sangre. Una ceremonia, ¿verdad? Se mató un toro, se ofreció ofrenda, la sangre de ese toro, pues fue el sello. Moisés roció sangre en confirmación. Cristo hizo lo mismo, derramó su sangre en confirmación del pacto que él había hecho con nosotros. Y aunque usted pudiera decir, no, pero yo no existía, no. Desde la eternidad ya ese pacto con usted estaba hecho y usted tiene ahora que responder a ese pacto. Y ese pacto fue sellado con sangre. Y cuando usted se une al pecado, usted está mancillando esa sangre, está menospreciando esa sangre. De hecho, si nosotros no entendemos el pecado de esta manera, no vamos a salir nunca del pecado. ¿Por qué? Porque entenderlo de esta manera nos lleva a otro nivel. No que simplemente estamos violando la ley de Dios, porque así es como queremos ver el pecado. No, estamos siendo desobedientes con Dios. No se trata de que solo estamos siendo desobedientes con Dios. Estamos violando nuestra relación con Él. Es como el adulterio. No es que yo le fallé a Dios. Si yo cometo adulterio, yo estoy violando, ultrajando esa relación entre dos que hay en mi esposa, porque ya se está agregando un tercero. Hay un tercero inmiscuido ahí. Pero también, ¿qué estamos haciendo? Estamos negociando con el amor de Dios, ese amor que lo llevó a la cruz a morir por nosotros. Estamos abusando de su bondad, de su misericordia, de su compasión y de su gracia. Aquel que pagó el precio infinito de muerte de su propio Hijo por ti, que hizo eso para poder entrar en comunión personal e íntima contigo. Porque déjeme decirle, no tenía necesidad de entrar en comunión íntima con nosotros. Lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. De toda la creación, al único que Dios se empeñó en hacer con su propia mano, ¿a quién fue? Al hombre. Y usted lee en Hebreo de que no hizo, pues, un poco más trascendentales que los mismos ángeles. Aquellos ángeles que están allí, que todavía nunca han hecho ningún tipo de transgresión contra Dios, lo cual si quisiéramos mirarlo en la lógica humana, sí merecían todo ese desborde de amor de parte de Dios. Él quiso darnos a nosotros que hemos desde el principio transgredido, hemos desde el principio mancillado su manifestación de amor. Esa violación no solo hiere al Señor, también te hiere a ti. Y tenemos que tener eso claro, que cuando pecamos estamos violando nuestra relación con Dios. Número 4, y aquí sí quiero detenerme un poco. Lo número 4 que debes ejercitarte es que debes controlar tu imaginación. Número 1, reconocer quién es tu dueño, que es Dios. Número 2, recordar el pacto de salvación. Número 3, reconocer todo pecado como una violación directa a Dios. Número 4, debes controlar tu imaginación. Y quiero parafrasear los versículos 13 y 14 de Primera de Pedro, capítulo 1. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Luego el 14, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. La Biblia habla del corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la mente, particularmente en el Antiguo Testamento. No se refiere al órgano muscular que está aquí bombeando sangre, a ese órgano que a veces uno piensa que ahí es que tiene pues todas las emociones y sentimientos, porque cuando usted se asusta, usted lo siente aquí, ¿verdad? Pero eso viene de aquí primero. El corazón del hombre es deseparadamente perverso, es engañoso, y eso es la mente. Cuando la palabra está hablando de eso, está hablando de su mentalidad. Los doctores que están aquí pueden decir, usted saca ese músculo y ese músculo usted no lo va a ver, que sea malo, que sea bueno. Simplemente un pedazo de carne que tiene tejido, tiene arteria y tiene una función en el cuerpo, pues de mantener la circulación de la sangre, bombeando sangre.
Eso no tiene nada de moralidad, ni bueno ni malo. ¿Dónde sí reside la moralidad? Aquí, en nuestro intelecto. Y esa mente está en algún lugar, podríamos llamarlo así, no tenemos una ubicación real, pero en la mente hay una capacidad para la imaginación. Y la imaginación es el lugar donde se concibe el pecado, donde usted fantasea con el pecado y donde usted le da toda la energía a que ese pecado entonces se pueda materializar. Es en la imaginación. Fue la imaginación del hombre, de hecho, la que llevó a Dios a destruir el mundo antiguo. En Génesis 6, versículos 5 y 6 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. En Génesis 8:21, luego vemos al Señor decir que al Señor le agradó el aroma del sacrificio que hizo Noé y su familia, y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Escuche esto, préstele atención a esto. Aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclina al mal, desde su niñez. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, no porque es lo que creo, sino por lo que enseña la palabra. Esos bebecitos recién nacidos que se ven ahí, uy, una cosita que uno se la quiere comer, tienen una imaginación perversa. Pero usted se está volviendo loco. No, es que ya eso está impregnado en su ADN. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Mire, desde su niñez. Desde la niñez. Y por eso Dios dijo: mira, esta gente van a ser así. Yo no voy a volver a destruir pues la tierra de esa manera. Hizo ese pacto con Noé y salió el arcoíris, y ya ustedes pues conocen la historia. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el corazón del hombre, entienda, su imaginación está podrida. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo Dios. Ni nosotros mismos somos conscientes de lo tan perverso que somos. Por eso David iba ante el Señor: escudriñame, examíname, oh Dios, muéstrame mis pecados. Porque nosotros mismos no somos conscientes del nivel de perversidad que hay en nosotros. Y es ahí donde tenemos que hacernos conscientes. ¿Para qué? Para controlar esa imaginación. En Marcos 7, 21, 23, Jesús también habla de esto. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Marcos 7, 21 al 23. Y por eso también Santiago habla, en Santiago 1, versículo 14 al 15, de que no podemos decir de que somos tentados por parte de Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia, sí es verdad, el sistema está contaminado, sí es verdad, estamos en un mundo pecaminoso, pero usted sabe por qué ese pecado nos seduce, porque dentro está ese anhelo y ese deseo de vacilarnos y disfrutarnos ese pecado, y eso es lo que produce muerte. Termina diciendo Santiago. La imaginación es de alguna manera más profunda que el pensamiento. ¿Por qué? Porque es lo que energiza el pensamiento en fantasía. Usted le viene un pensamiento de cualquier cosa, no quiero tipificar ningún pecado, le viene un pensamiento de cualquier cosa pecaminosa. Y es en su imaginación que usted le empieza a dar energía a ese pensamiento que le llegó. Es en esa imaginación donde el adúltero, luego que ve el mujerón, ay, si yo estuviera con ella, la pongo así, asado, le hago esto, achado. Esa es la imaginación.
Por eso todo hombre de Dios que ha caído en adulterio, no fue que se levantó un día y yo voy a... No, ha venido luchando constantemente con ese tipo de pensamiento y no ha hecho ¿qué? Controlar su imaginación. Le ha dado rienda suelta a la imaginación. En Romanos 1, de hecho Pablo habla de esto, y que Dios abandonó al hombre y hasta inventan nuevas formas de pecar. Porque no hay un freno para la imaginación, para esa imaginación perversa. Entonces ese pensamiento viene, se energiza en la imaginación, que mueve pues la emoción. Y ahí pues los expertos de la conducta entienden eso mucho mejor que yo. Esa emoción mueve pues la voluntad. Y esa voluntad crea la acción. Y en el caso del pecado, esa acción pues crea la muerte, como lo dice Santiago en Santiago 1:16. Yo tengo un pensamiento, chévere. El pensamiento no es el problema. Porque yo pudiera perfectamente refutar ese pensamiento. El tema es que yo no le pongo freno a mi imaginación y agarro ese pensamiento, le inyecto energía, eso se magnifica, se vuelve una emoción, ya lo empiezo a sentir, ya lo empiezo a vacilar, lo disfruto antes de cometerlo. Y ahí fue que Jesús dijo que, bueno, mira, esas imágenes que están afuera se convierten en imágenes dentro. Y es tu imaginación que juega con tu pecado antes de comértelo. Y es en esa imaginación que siente el deseo y la ira que podría resultar en un asesinato. Y Jesús le dice a sus discípulos, ok, a ustedes se les enseñó y es verdad, que no se obedece la ley cuando tú matas a alguien. Pero yo le digo a ustedes que simplemente el hecho de odiarlo ya te convierte en un asesino. ¿Por qué? Porque mi imaginación, cuando usted le tiene odio a alguien, usted lo asesina. A veces no se comete el acto por las limitaciones que hay, de que se puede ir a la cárcel, las razones que sean. Pero el odio hace que usted mate a una gente. Por eso es que Jesús le dijo, no, es verdad que no adulteréis, pero yo te digo que si tú codicias a la mujer de tu prójimo, y codiciar tiene que ver con que yo veo a la mujer de mi prójimo, la deseo, me la vacilo aquí adentro. Yo no me he acostado con ella, pero ya yo cometí un adulterio. ¿Por qué ya yo cometí un adulterio? Porque si se presenta la más mínima oportunidad, un segundo que se presente, para yo comérmela, me la voy a comer. Y esa es la importancia por la cual tenemos que controlar la imaginación. Y tú tienes que luchar para controlar tu imaginación. Porque a medida que su imaginación como cristiano funciona, tiene que luchar porque usted sabe lo que está bien y está tentado por lo que está mal. Y Pablo también habla de esto en Romanos 6. El mal que no quiero es lo que hago. Porque tenemos esa lucha. Y hay una verdad allí. Usted tiene dos pensamientos que se involucran en su imaginación. El primero es un pensamiento de que este pecado traerá satisfacción. Este pecado traerá algo bueno que quiero. O más bien algo que quiero. El otro pensamiento es que este pecado va a deshonrar su relación con Dios. Ambos pensamientos están en su mente y ambos pensamientos tienen un elemento de verdad. El pecado le va a traer placer momentáneo. Si no fuera así, a usted no le interesaría en lo absoluto. Si no fuera así, no le va a interesar cometer el pecado. Entonces, ambos pensamientos, en cierto sentido, son muy ciertos. Y usted pudiera preguntarse, bueno, pero tenemos un problema, porque si esa imaginación está ahí y hay que controlarla, esto nos lleva obligatoriamente a la pregunta, ¿cómo podemos controlarla? Y ahí es donde viene la importancia de escuchar la palabra. Y Josué 1:8 nos da un ejemplo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, meditará en el día y de noche, en él de día y de noche. ¿Por qué? Para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que está escrito en él. Tú pones eso en peso en la batalla del lado de la justicia, porque la palabra te protege del pecado. Por eso también el Salmo 19:14 dice, sean agradables la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón ante tus ojos, oh Señor,
roca mía y redentor mío. Es muy, muy importante el cómo tú alimentas tu imaginación. Muy importante lo que tú pones en tu imaginación. Y ahí venimos al dilema. No, porque eso no es pecado. Sí, eso no es pecado. Pero tú le estás dando alimento a tu imaginación que te va a llevar a pecado. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y tenemos que cuidar con qué alimentamos la imaginación. Con cristiano vea una serie erótica que celebra las 50 sombras de Grey. ¿Es pecado? No. Mire, yo no puedo venir con la Biblia a decirle literalmente, leer las 50 sombras de Grey, eso es pecado. Lo que sí yo le digo es que usted está alimentando esa imaginación perversa de una manera exponencial. Y es ahí donde tenemos que hacer el filtro para poder controlar la imaginación. Y lo quieren tildar a la gente, pues, de religioso. Mire, tíldele lo que usted quiera. Lo cierto es que usted está alimentando una imaginación perversa. Una imaginación que no necesita nuevas ideas pecaminosas. Que ella misma tiene una alta creatividad para el pecado, que fluye sola. Y usted es como meterle gasolina a un fuego que se está apagando. Lo enciende. A este punto también se le agrega otro elemento importante, y es la conciencia. Y la Biblia nos llama a mantener una conciencia limpia. Vemos en 2 Corintios 1:12 que Pablo habla de que tenía una conciencia limpia, y Pedro nos invita a mantener una conciencia limpia en 1 Pedro 3:16 al 18. La conciencia en sí misma no es una ley moral, es simplemente un dispositivo que reacciona a la ley moral. Podríamos describirlo como una especie de tragaluz. No es en sí mismo una luz, es simplemente una ventana que deja entrar la luz del exterior. Es como que a este techo, pues, los arquitectos, ingenieros que han trabajado en él, le hicieran un ventanal en cristal ahí. Y los arquitectos le llaman eso iluminación natural. Si al sol no hay necesidad de encender esas luces porque la luz solar va a entrar y va a iluminar todo esto que está aquí. Así funciona la conciencia. La luz exterior es la verdad de Dios. La conciencia es la ventana que la deja entrar. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra imaginación. Y la Biblia nos llama a mantenerla limpia para que pueda entrar la luz de Dios. Y esto no es una verdad oculta. En Romanos 2, 14, 15... Dios nos habla de cómo, o Pablo más bien habla de cómo todo ser humano viene pues con una conciencia por default, no programada, no contaminada del sistema. El martes debatíamos los caballeros, pues un tema interesante, de que bueno, ¿qué pasó con aquella gente que murió antes de Cristo? Si son salvos o no son salvas y demás. Y Romanos 2, 14, 15 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley. ¿Cuándo? Por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Dios no había escrito toda la ley en el corazón de Adán. Pero Adán, desde que cometió pecado, tuvo miedo y se escondió. ¿Por qué? Porque su conciencia, que estaba por default, usted ve cuando usted compra un equipo electrónico, viene con una configuración determinada, que el usuario y la contraseña son lo que vienen ahí en el papel. Ya luego eso después usted le puede cambiar, configurar, ponerle lo que usted quiera y darle la configuración que usted quiera. Y ya ahí es como que pues se contamina el equipo, si quisiéramos llamarlo así. Pues Dios entregó a cada hombre una conciencia para que su luz pueda entrar. Así que nadie tiene excusa. Pero ¿qué ha pasado? Que la sociedad quiere cambiar el código moral.
Y dicen, vamos a tomar la Biblia y vamos a eliminarla. Por eso tantos revuelos que ahora en los colegios, en las escuelas, se esté pidiendo a los alumnos una Biblia. Y puedo testificarle que he sentido un poco de indignación leer a algunos creyentes decir, pero yo estudié en un colegio evangélico y ni siquiera me exigían Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no quieren eliminar la poca moral que queda en la sociedad. La quieren erradicar por completo. Y el hombre quiere hacer una nueva, como dice Romanos 1. Quieren seguir sus propios designios. No queremos esto por nuestra ley moral. Así que vamos a inventarnos una nueva y vamos a dejar que sean los medios la que la inventen. Como por ejemplo la agenda LGBTQI, H+, ZHX y todas las letras que se le van a ir agregando a ese denominativo. Entonces la conciencia tiene ahora un problema, porque la conciencia no es una ley moral, sino que la ventana que deja que la verdad entre a la imaginación y es un dispositivo que simplemente reacciona a lo que se cree y entonces lo que sucede en nuestra sociedad es que inventa un sistema moral erróneo que está empezando a entrar en la conciencia y ya no hay límite para el pecado. Y todo lo que hay ahora es que desinformación que está llegando a la conciencia. Y hay que tener mucho ojo. Porque ¿qué es lo que se quiere enseñarle a los niños ahora? No, que esto, que la cosa. Pero no solo a los niños, a todos. No quieren vender por todos los medios que eso que teníamos aquí adentro, eso que tenemos aquí adentro, no es como nos lo enseñaron. Y la famosa verdad es relativa. Y todo lo demás. No hay una verdad absoluta. Y esos temas también lo hemos expuesto aquí. La conciencia tiene un problema porque la conciencia, como no es una ley moral, entonces es un dispositivo que reacciona y lo que está sucediendo en el sistema, erróneo, engañoso, mentiroso, infernal, condenatorio, está lleno de desinformación. A eso se le agrega otro problema más. Y quiero, antes de decir lo que voy a decir, confesar y pedir perdón públicamente a todos los estudiosos de la conducta que en alguna vez se puedan haber sentido ofendidos por algún pronunciamiento que hemos hecho desde este lugar. Hay algo que cuando uno va madurando, uno va aprendiendo. Uno puede tener verdades. El problema es cómo dice esas verdades. Y yo creo que parte del madurar y el crecer de todo creyente, él ir aprendiendo y rectificando, pues, las cosas que tiene. No quiero que se lleven la idea de que todo psicólogo es malo. No quiero que se lleven la idea, pues, de que la psicología es algo perfecto, perverso, maligno, pero la psicología está haciendo daño a la sociedad porque está siendo empleada por gente con una imaginación que perversa. ¿Y cuál es el objetivo que tiene la psicología moderna? No tipifique ningún psicólogo, háblese de las ramas en sentido general. El objetivo que tiene la psicología moderna es pues capacitar a la persona para que ignoren su conciencia. ¿Tu conciencia te hace sentir culpable? ¿Eso está mal? No, tú no eres una persona mala. Te falta autoestima. De hecho, tú eres mejor de lo que crees que realmente eres. La mayoría de los problemas se deben a que tú no sabes lo bueno que tú eres. Gloria a Dios que entre los psicólogos del reino no pasa eso. Pero eso es lo que hay en el sistema. Y usted se pone a ver a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, a Diderot, a Descartes. Y todos ellos concluyen en que el problema no eres tú, es tu entorno. Cuando la Biblia nos enseña que el problema somos nosotros, no el entorno. Somos nosotros. Que te falta autoestima. No, la Biblia nos dice, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. El problema no es que hace falta autoestima. El problema es que tenemos una superestima. No creemos más de lo que somos. Y cuando chocamos con esa realidad, entonces ahí viene la depresión y viene todas esas cosas que suceden. A ese problema de una ley moral dañada, se le agrega entonces de que están entrenando la conciencia
o están entrenando al ser humano para que no responda a su conciencia. Y es allí donde todos estos factores se unen. ¿Para qué? Para que no podamos controlar nuestra imaginación. Y si usted quiere controlarla, usted tiene que permearse de la palabra y mantener una vida de oración. Porque es un asunto dual. Usted ve mucha gente que estudia la palabra, estudia la palabra, estudia la palabra y estudia la palabra. Y eso al final, sin oración, sin una relación de dependencia de Dios, lo que produce pecado, porque el conocimiento sin presencia del Espíritu lo que hace es producir pecado. Las muchas letras matan. Pero del otro lado usted ve gente, oración, 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 y nada de palabra. Y como decía el mensaje del domingo, terminan hasta ungiendo y orando cosas que Dios no ha llamado, implementando una brujería cristiana. Porque están desarrollando un estilo de vida de un solo canal, cuando es de dos canales: oración, estudio, estudio, oración. Póngalo en el orden que usted quiera, pero hay una dependencia. Eso no camina uno solo. O los dos juntos o nada. Y es la única manera de poder controlar la conciencia. Finalmente, para poder tener la autodisciplina espiritual, vimos, quiero ser repetitivo porque yo quiero, y es el Señor el deseo que se le quede en la mente esta palabra. Número 1, reconocer quién es nuestro dueño. ¿Quién es tu dueño? Que es Dios. Recordar el pacto de salvación que hiciste con Dios. Reconocer que todo pecado pues lacera, viola directamente la relación que tú tienes con Dios. Número 3, que hay que controlar la imaginación. Debes controlar tu imaginación. Y número 5, enfócate en una causa noble fuera de ti. Debes enfocarte en una causa noble fuera de ti. Se pudiera decir que las personas cuya vida han sido rendidas a Dios no están enfocados en lo que ellos quieren. Esas personas están perdidas en el propósito divino. Tienen poca consideración por su propio éxito, comodidad y logro. Pablo invitaba a los filipenses, en Filipenses 2, versículos 3 y 4. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren el interesarse en los demás. ¿Cuántas veces nos interesamos en los demás? Todo conflicto en cualquier tipo de relación se da porque hay una parte egoísta que solo se enfoca en sí. No hay empatía, no hay nada de eso. Yo me enfoco en mí. Y yo examinaba que cada vez que tengo problemas con mi esposa, ¿por qué yo me enfoco en mí? Y todo tema, Vicente hablaba el jueves, bueno, de las luchas y que fregar. Porque él quería descansar, él estaba enfocado en ti, él no estaba pensando en que su esposa también se cansa. Y ahí es donde viene el problema. Entonces hay que buscar una causa noble fuera de ti. Y Pablo tenía eso tan claro que en Filipenses 3, del 7 al 11 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, refiriéndose a una serie de logros y enumeraciones, adquisiciones que él había obtenido humanamente. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe.
Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo había llegado a la determinación de vivir el propósito de Dios. Y usted lo ve que en un momento tiene que ir a Jerusalén, Pablo, pero mira, no vaya por ahí, que ahí te van a dar para abajo. Esa gente te están esperando para matarte. Tengo que ir, eso es lo que Dios quiere. Y Pablo estaba claro, porque cuando Dios no quería que él fuera a un sitio, el Espíritu mismo le decía, no, güey, no es para ahí que tú vas, es para acá. Usted lo ve, en hecho, usted lo puede buscar. Y nosotros queríamos subir para tal sitio y el Espíritu nos dijo, no, no es para ahí que tú vas, es para tal sitio que te vas. Y ese nivel de dependencia es que Dios está demandando de nosotros para que podamos responder a lo que Él hizo. No centrarnos en nosotros, centrarnos en Él. Y por consiguiente, centrarnos en Él nos va a llevar a darle cumplimiento al segundo mandato. Los mandamientos están claros, resumidos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Me pongo por completo en Dios. Y el segundo, el yo ponerme por completo en Dios, me va a llevar a mí de automáticamente amar a mi prójimo como a mí mismo. Y es ahí que por eso Jesús en Mateo 25, 36 al 40 dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas responderán, Señor, ¿y en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de esto, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y bueno, y ahí sigue hablándole a los que no hicieron nada de eso y su condenación. Yo lo invito a que usted estudie en su casa Mateo 25 del 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46, para que podamos ejercitarnos en eso. Hay que encontrar una causa noble fuera de nosotros. Nos va a ayudar a tener la autodisciplina espiritual que necesitamos. Nos va a ayudar a recordar y a mantener vivo que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y por consiguiente, el propósito de Dios con Adán, ¿cuál fue? Y que se hablaba la semana pasada. Representar la imagen de Cristo, de Dios, aquí en la tierra. Y es lo que Cristo restauró en nosotros. Y toda esa gente que está allá afuera necesita ver esa imagen y esa representación de Dios. El espejo somos nosotros. Somos nosotros los que lo vamos a proyectar. Y cuando tenemos esa causa noble, cuando trabajamos para el prójimo, estamos reflejando a Cristo y por consiguiente estamos operando en la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que hay una parte de ese pacto que tenemos que cumplir. Dios en su soberanía decidió salvarnos. Dios en su soberanía decidió que Jesucristo muriera por nosotros para reconciliarnos con Él. Y Dios en su soberanía nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A un grupo en el que pertenecíamos antes y que ahora ya no pertenecemos, como dice Efesios 2. Pero ahora entonces, como ya no pertenecemos a ese grupo, tenemos que dar una respuesta. Y esa respuesta para permanecer y alcanzar esa plenitud que Dios ha determinado para nosotros, la obtendremos por medio de la autodisciplina espiritual que requiere reconocer que Dios es tu dueño, recordar el pacto de salvación que hiciste con Dios, reconocer todo pecado como una violación a tu relación con Dios, el controlar tu imaginación y enfocarte en una causa noble fuera de ti. Que el Señor nos ayude con esta palabra. Qué bendición que hayas estado con nosotros compartiendo este mensaje. Si ha sido de edificación, te invito a que te suscribas a nuestro canal.
El Padre quiere seguir bendiciéndote y la Iglesia Círculo de Oración ofreciéndote más contenido para que tú puedas ser edificado. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones. Dios te bendiga.